Alguien va a pasar por ahí. Ok, no pasa nada, voy. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Es la presentación del libro de Andrés Bonatti, Mitos, Leyendas y Verdades de Argentina Indígena, que acaba de publicar Edasa. Yo soy editor de Edasa y quiero contar un fallido que tuvimos cuando hacíamos la tapa, que le cambiamos el título. Reiteradamente omitíamos la palabra verdades. O sea, eran mitos y leyendas y a otra cosa. Hasta que un día Andrés dijo, ¿lo pueden poner entero? Pero a mí me parece que ese fallido tiene mucha lógica. En general hay una percepción del pasado de los pueblos originarios, digamos, del momento previo a la Revolución de Mayo, donde parece ser que no hubiera verdades, digamos, ¿no? Que todos son leyendas, mitos, todo queda en una especie de nebulosa, que no se sabe exactamente lo que pasó. Es cierto que hay cosas que no se sabe lo que pasó porque no hay fuentes, y por lo tanto uno puede conjeturar. Pero el libro de Andrés tiene un formato, los capítulos, donde siempre termina con la verdad, si la hay, y si no la hay, dice que no la hay. Pero yo creo que lo más interesante es lo del mito. Como, a ver, al final, estas historias son las historias de una sucesión de derrotas, de genocidios, de maltratos, de exclusiones. Pero hay algo hay algo que hace que el derrotado no sea tan derrotado, que es el mito, que es la leyenda que sobrevive a un pueblo o a un cacique. Se ve puntualmente en el caso de los comechingones, que es una historia extraordinaria, ¿no? No solo que se tiran supuestamente al abismo, sino que no aparecen los cadáveres, ¿no? Y ese yo creo que es el caso típico, que es lo que hace que una cultura sobreviva cuando tiene todo en contra, digamos, ¿no? El presente en contra, el pasado en contra, el entorno en contra, pero el mito la mantiene, redime. Me parece que ese es el gran hallazgo del libro, es, narrar derrotas, porque cuando uno narra a los pueblos originarios es inevitable narrar derrota y sufrimiento, más cosas completamente disparatadas como el museo natural, cosas que bueno, hay que leer el libro para eso, ¿no? Pero como una cosa de performance, llevaban tantas personas de un pueblo originario a un museo para analizarlas, para exhibirlas, y luego cuando morían las descuartizaban y exhibían las partes del cuerpo como si fueran un mamut, algo muy, muy curioso. Pero sí creo que es muy relevante el trabajo de Andrés, el lugar que asigna al mito, porque es un lugar de la supervivencia, y es la razón por la cual uno vuelve a leer estas historias tan definitivas. Que no son solamente historias de derrotados, porque en el momento sí hay una derrota, pero
los triunfadores se quedan con el triunfo, pero no se quedan con la historia. La historia en este caso es de los derrotados. Y me parece que eso es un hallazgo. Bueno, ahora dejo al presentador que va a explicar mejor que yo el libro. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero mencionarle, ¿no? La gente, agradecer primeramente a la librería del fondo también, que es importante, me parece que es importante que nos dé el espacio, a la gente de la editorial, de Daza, que ha puesto la responsabilidad también para que sea el tercer libro que está editando del autor, que también me parece importante eso. La mayoría de los que estamos acá, de alguna manera lo hemos leído y lo conocemos a Andrés, por eso no sé si vale mencionar quién es Andrés Bonatti, pero bueno, yo tengo la tendencia típica del profesional que hace locución, que es decir quién es el autor, pero bueno, yo mencionaría, si quisiera decir que junto a Javier Valdés ha hecho historias desconocidas de la Argentina indígena, esto del año 2010, para aquellos que lo quieren ver y por ahí no lo leyeron, y Una guerra infame, la verdadera historia de la conquista del desierto, que es del año 2015. Eso primeramente quería mencionar. Después, quería decirle un poco la impresión mía de la obra. Yo quedé gratificado particularmente con la valoración de las palabras del autor y los datos historiográficos con los que pudo construir cada uno de estos capítulos que lo componen, que son historias que recorren una parte importante de lo que es la Argentina y Chile y la región, que me parece importante. Y después, no sé, yo tengo algunas curiosidades que quisiera ir preguntándole a Andrés, que tienen que ver con los capítulos y con las historias. Por ahí ustedes también, a lo largo de las historias, son muy fáciles, son sencillas para leer, no son complejas. Es un placer leerlo, y eso es importante, que sea un momento de placer, porque los lectores necesitamos darnos con eso. Entonces, bueno, lo primero que diría es cómo surgió este tercer libro, este proyecto, cuando era proyecto, y que nos cuentes un poco sobre eso. Te voy a acercar el micrófono si querés, o si querés con el pie. No sé si te es más cómodo con el pie, vos nos decís y te lo vamos acercando. Ahí está. ¿Cómo surge el plan inicial, porque por ahí cambió también, del libro? Hola, buenas tardes a todos, gracias por venir. Gracias Fernando, Walter. A ver, yo desde hace más de 15 años que estoy investigando esta temática. He mencionado los libros que publicamos en EDASA en 2010 y 2015. La verdad es que nunca he dejado de investigar y de buscar historias. En ese proceso, en esa investigación, me fui dando cuenta que había muchas otras historias que había ido descubriendo en este tiempo y que eran fascinantes, hermosas historias, duras algunas, trágicas, y que permanecían invisibilizadas. Eran historias, vos me preguntabas la motivación. Yo siempre me he preguntado por qué cuando estudiaba en la escuela secundaria, en la universidad, no conocía, nunca me tomé contacto con este tipo de historias. Y en mis investigaciones las fui descubriendo y de alguna manera fui derribando algunos preconceptos o prejuicios que tenía sobre nuestra historia en relación a la conquista del desierto, a la campaña civilizadora, a los indígenas en general. Me di cuenta que se hablaba de la conquista del desierto cuando no hay desierto, nunca hubo desierto. Lo que hubo fueron tierras muy, muy fértiles y valiosas que fueron ocupadas y que fueron ocupadas por el ejército y que estaban habitadas desde hacía siglos por muchísimas comunidades originarias. La campaña civilizadora, lo que fue en realidad fue un plan de exterminio que incluyó matanzas, que incluyó asesinatos, que incluyó apropiación de niños, esclavitud, con cárceles y centros de detención. Yo había escuchado siempre que los indígenas eran salvajes, eran ladrones, eran bárbaros o eran borrachos. En el libro se menciona bárbaros.
Sí. O sea, digamos, la palabra que se menciona, o el concepto que se menciona, así se lo conceptualiza digamos, el criollaje y la gente de la época, era bárbaros. Sí, bueno, era lo que había que erradicar, la barbarie, pero lo que en realidad hubo fueron muchas historias y muchos episodios en los que estos supuestos bárbaros, supuestos criminales o salvajes eran personas comunes, de carne y hueso, que fueron protagonistas importantes de aquellos momentos y que tuvieron sus sueños, sus deseos, sus expectativas, sus proyectos. Y bueno, todo eso yo lo que quise es, bueno, darlo a conocer, divulgarlo, ponerlo en valor, para tratar de alguna manera, tener esa historia, conocer esa historia desde otra perspectiva, no la perspectiva que conocemos desde chicos, sino una perspectiva diferente, más completa, más justa, que ponga en valor a todos estos personajes y a todas estas historias. ¿Cómo hace una persona que quiere, en tu caso, cuál es la primera herramienta con la que cuenta para poder hacer una investigación? Vamos a suponer, el libro tiene distintas historias en distintas regiones, con protagonistas que son, generalmente cuando los escuchamos o los nombran dentro de lo que son los libros de textos, no son protagonistas, son parte de un elenco que está al costado y el protagonismo se lo lleva en lo que conocemos como hoy, como algunos próceres o algunas figuras de la historia argentina. Ahora, en este caso, en Mitos, acá encontramos a ellos protagonizando la historia, son el centro de la historia que contás. ¿Cómo arrancás por ejemplo, estoy recordando acá lo que yo me anoté, porque yo quería preguntarte sobre algunos en particular, pero hay una que es María, que es la cacica, por ejemplo. ¿Cómo llega a vos? Bueno, María fue una cacica. Bueno, hay algunas investigaciones, algunos libros sobre ella, pero no muchos. Y fue un personaje que me cautivó desde el comienzo, porque es una mujer excepcional. Fue líder de la comunidad tehuelche durante más de 20 años, en el siglo XIX, entre 1820 y 1840 aproximadamente. Y ella fue la jefa máxima del grupo de los tehuelches en esos años. Y bueno, dejó claro su poderío hacia adentro, hacia su pueblo, y también lo dejó claro en los vínculos que tuvo con los diferentes personajes con los que fue cruzándose en su recorrido. Hablemos de militares que llegaban a la Patagonia en esos tiempos, exploradores, cazadores de ballenas, etcétera, que interactuaban con ella, y el testimonio de todos es que ella era una líder excepcional y que siempre dejaba claro que las tierras en esa época eran tehuelches y todos tenían que pedirle permiso a ella para poder cazar, para poder realizar las actividades que tenían previstas. Y hay un caso muy particular, que es Vernet, fue gobernador de las Islas Malvinas en 1831, y en esa época Vernet quería hacer en las Islas Malvinas un desarrollo ganadero, y para eso necesitaba tener una factoría cercana a las islas en el continente. Entonces decidió hacerla en una zona que se llama Bahía San Gregorio, que es en Santa Cruz. Y bueno, él sabía que esa zona la dominaba, o quien tenía el poder allí era María. Entonces él la convoca a María y la invita a las Islas Malvinas. María acepta y viaja, y está allí muchas semanas María en las Islas Malvinas, negociando con Vernet, con su mujer, que también se llama María, y finalmente aprueba el plan de Vernet de hacer la factoría en Malvinas. Bueno, después, por diferentes razones geopolíticas, eso no se concreta, pero es una muestra esto de cómo el poder que ella tenía y de la capacidad de mando y cómo se manejaba en esos años en que todavía no había presencia muy fuerte del Estado en Patagonia. Bueno, y en el caso del sur, porque vos mencionás la Patagonia, y nosotros decimos, bueno, porque me lo han mencionado también algunas personas cuando dijeron, bueno, las historias que transcurren en aquel momento en el sur, se nota en el libro también mucho que tiene que ver con lo cotidiano, de cómo era la vida cotidiana de dónde, cómo llegás a ese tipo con qué texto. Me llama mucho la
me llama mucho la atención la cuestión esta de la investigación, de cómo llegás a la vida cotidiana de esa comunidad. De las fuentes, sí, a ver, fuentes diversas. Libros, testimonios, memorias, textos escritos por muchos militares o religiosos de la época, pero también en todo este proceso yo lo que he hecho es incorporar también mucho material originado en las propias comunidades o en los propios descendientes de algunos de estos personajes que han dejado ya testimonio en algunos libros, en algunas entrevistas, incluso investigadores indígenas que han hecho aportes en la vida de todos estos personajes o de todas estas historias. Y así que es un conjunto de fuentes que he estado y que sigo consultando permanentemente. Te llevo para el litoral. Un primer gobernador indígena, como es la historia de Andresito. ¿Cómo te llega la información a vos? ¿La tenías previo? Yo estoy recordando que tenés 2 libros previos en los cuales tal vez no aparecía eso, pero apareció alguna vez. Bueno, ¿cómo llega Andresito a ser parte de un capítulo de este libro? Andresito es un personaje muy, muy conocido en las provincias de Corrientes y Misiones. Ahí te diría que es un prócer. Lo que pasa es que en el resto del país no lo conocen mucho. Y es un personaje también muy fascinante porque fue, como decís vos, fue el primer gobernador indígena de la Argentina, fue gobernador de Corrientes y Misiones, ya por los comienzos del Estado argentino, ya en los primeros años después de la Revolución de Mayo. Pero a diferencia de otros personajes del libro, el caso Andresito fue un indígena que se sumó o se incorporó al ejército de Artigas, el caudillo oriental. La figura de Artigas tiene un papel importante en que llegue a ser Andresito tal. Sí, porque fue, digamos, él lo apadrina, lo convierte en uno de sus principales colaboradores, y Andresito se suma al ejército de Artigas y se convierte en uno de sus personajes de mayor confianza, tanto que en aquellos años de muchas guerras, Andresito participa activamente en estas batallas, defendiendo digamos, la idea de Artigas y llegando a gobernar esas 2 provincias de manera, excepcional también, porque fue la primera vez, y aparte tomando medidas, que esto es importante, durante su gestión en esos gobiernos, Andresito toma medidas que son muy favorables para la comunidad guaraní de esa época. Por eso también es muy recordado y muy querido en esas regiones. Muy bueno lo que narrás. Algo tiene que ver, yo estaba pensando en la convivencia en aquel momento entre las milicias, los militares, los hacendados en algunos lugares en Argentina y las distintas comunidades. Estoy pensando también en la provincia de Buenos Aires, en la historia de Rauch, que también terminan, en este caso, el protagonismo se lo lleva un personaje que es Arbolito. Sí, bueno, el libro tiene 11 capítulos, estamos contando ahora algunos como para que sepan que es muy diverso. Sí. Arbolito es otro personaje también muy fascinante, que en realidad lo dio a conocer o lo hizo famoso Osvaldo Bayer en un momento, y fue un indígena ranquel que también a comienzos del siglo XIX, él en una batalla entre unitarios y federales, en la que los indios ranqueles formaban parte del ejército federal, él mata a Rauch, que era un militar alemán que estaba al servicio del gobierno de Rivadavia, pero que era famoso por ser un tipo muy sanguinario con los indígenas. Entonces, de alguna manera, ese episodio de haber matado a Rauch se convierte en un símbolo para los ranqueles, y Arbolito cobra la fuerza de haber sido el matador de Rauch y quien pudo vengar al pueblo ranquel de ese personaje tan siniestro como había sido Rauch. Y bueno, en el libro está contada bien la historia de Arbolito, que también es un personaje que tiene mucho de leyenda, porque algunos dicen que fue ranquel, otros dicen que no, que era de otra comunidad. Hay un tipo que lo conoció en esa época, que participó de esta batalla, que dice que no era ni ranquel ni de la comunidad cantera, sino que era un mestizo, que era blanco. Bueno, hay un montón de versiones, pero la realidad es que con el tiempo quedó
convertido en un personaje muy importante y muy simbólico para esa región, al punto que Bayer en su momento propuso cambiarle el nombre a Rauch y llamarlo Arbolito, a la localidad de Rauch en la provincia de Buenos Aires, y bueno, pero terminó preso Bayer. Terminó preso por esta situación. No, estuvo preso bastante tiempo, él lo cuenta eso en una entrevista y es muy, muy significativo. Y hay algo, además de haber historias e historia como tal, hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo espiritual en el libro, con la cultura y con lo espiritual. Es la historia de uno de los capítulos que tiene que ver con las machis, que por ahí está bueno contarlo desde no tanto desde la historia, sino desde el rol que tenían, que es un rol que, digamos, excedía lo que es el liderazgo, la conducción y demás. Y bueno, también es un lindo abordaje el que haces de las machis, que son varias, y hay dos historias, la de María Hortensia. Sí, la de María Epul. Sí, las machis son las representantes, digamos, los personajes dentro de las comunidades indígenas que cumplen un rol meramente espiritual y incluso también de curación, y son quienes se vinculan con el más allá, con las divinidades, cumplen ese rol desde siempre, históricamente, y ya en el libro hay dos historias de estas machis, pero ya más cercanas en el tiempo, son ya de fines del siglo XVIII y fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y se cruzan con personajes de la historia argentina, de los grandes. Se cruzan con personajes, sí, importantes. Una de ellas, una machi muy, muy reconocida en Chubut, en una zona del oeste de la provincia de Chubut, que ganó mucho prestigio por su rol de machi, por curar a muchas personas. Iba a verla mucha gente de todo el país. Y Perón, que en esa época gobernaba la Argentina, se enteró de esta mujer tan prestigiosa y decidió llevar a su madre, que estaba enferma. Y bueno, varias veces la madre de Perón fue a tratarse con esta mujer, dicen que la ayudó. Y también, en los años en que Evita estaba ya bastante grave de su enfermedad, no pudieron llevarla porque ya no se podía trasladarla, pero sí les llevaron sus aguas, como se llamaba en esa época, que era la forma que tenía esta curandera de analizar a sus pacientes, que era la orina del paciente. Le llevaron la orina de Evita, pero ella, con solo ver la orina, ya dijo que era, bueno, un caso que era difícil ya porque estaba muy avanzada su enfermedad y no la trataron. María Pul de Cañuqueo, se llamaba esta machi. Es una historia fascinante. Hay un libro de su nieta que cuenta toda esta historia y están todos los testimonios de la gente que la conoció. El otro caso también es muy bueno, es de María Hortensia Roca, que fue una machi, pero ella había sido, nació en una comunidad mapuche. Cuando era chica la secuestraron, una partida militar, y terminó viviendo y trabajando como empleada doméstica en una de las estancias de Julio Argentino Roca. Roca la conoció, la adoptó, le dio su nombre, ella se pasó a llamar María Hortensia Roca. Tuvieron un vínculo afectivo en el sentido de padrino ahijada, pero cuando ella ya era adulta decidió irse, volver a su comunidad mapuche y se convirtió en machi. Y además ella era descendiente directa de Calfucurá, que fue un gran jefe indígena, con lo cual ahí se cruzan estos nombres que decías vos, ¿no? Ella descendiente de Calfucurá, que tenía nombre de Roca y que cumplía un rol de machi en su comunidad, y que después también estuvo detenida porque el jefe de la comunidad donde ella cumplía el rol de machi no quería que ella hiciera las ceremonias religiosas porque pensaba que iba a alterar a su comunidad, y él tenía un acuerdo con Buenos Aires que no quería romper. Bueno, el asunto es que ella terminó presa y dicen que Roca en aquel momento intervino para liberarla. Así que bueno, esa es una de las varias historias que están en el libro. Voy a aprovechar, cuando pienso en un libro, escribir un libro, me parece una montaña muy difícil de subir, porque por ahí no vengo tanto de la escritura. Pero sí pienso en cuando se conforma, cuando se está en la preproducción de un libro, decir, bueno, empezar a pensarlo en cuál va a ser el formato. Ya lo tenías definido o no, porque cuando veo todas estas historias y estos capítulos, digo, habrá quedado afuera como en un disco que haces
10 canciones, pero quedan 20 canciones, 30 afuera, y decís, bueno, entran estas porque ahora entran estas canciones. Las historias, ¿están todas? ¿Quedaron más historias o quedó parte de algunas historias que no cabían en este libro? Mira, en realidad hay más historias que quedaron afuera. Yo lo que hice fue elegir las que más me gustaban, las que me parecían que representaban también de manera más justa a las diferentes comunidades que tenemos acá en la Argentina. Y también que representaran episodios de distintos momentos de nuestra historia, porque hay episodios que son del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XX. También hay un recorrido cronológico de las historias, y así, bueno, un poco de todo, pero fundamentalmente son las historias que a mí me fascinaron, me conmovieron y me siguen emocionando, muchas de ellas cuando las leo o las tengo que contar. Pone mucho más allá de que el trabajo uno intenta hacerlo de la manera más, como decir, justa, profesional, pero hay mucho de corazón de lo que uno pone, porque un libro es como un hijo, es un hijo, entonces hay mucho de corazón en lo que tiene que terminar definiendo, ¿no? Porque primero estas historias y después, si puedo, sigo haciendo, pero primeramente estas historias. Sí, bueno, a ver, lo que yo busco con el libro es generar, no sé, que quien las lea se haga preguntas, que quien las lea se le disparen pensamientos, le den ganas de averiguar más, le den ganas de leer, de conocer más a estos personajes, que las historias puedan circular, darse a conocer, que puedan llegar a distintos ámbitos, a las escuelas, a las bibliotecas, a los espacios culturales. Bueno, es la manera que yo he pensado en que se debe divulgar la historia, que es a través de este tipo de relatos, para tener, como dije antes, una mirada más integral de lo que pasó, y no quedarnos siempre con la historia oficial que tanto hemos recibido en nuestra vida. Bueno, voy a aprovechar para ver un poquito la gente que está del otro lado. A ver no sé si quisieran preguntar, pero no sé si hay alguno. Estoy viendo algunos que estaban ahí con el tema del libro, que no lo leyeron, pero bueno, está bueno saber cómo se compone, cómo están cómo están en público. A ver, acá que tenemos a alguien que quiere decir algo, pregunta. Bueno, yo soy la pareja de Andrés y esto te lo pregunté la otra vez hubo una presentación también allá en San Luis, donde vivimos nosotros, y vos tenés descendencia guaraní. Entonces te había preguntado en ese momento, me parece que está bueno hacer la pregunta acá, si eso había influido también para escribir tu libro, si vos habías tenido conciencia de que eso influyó o no. Sí, digamos, creo que de eso me di cuenta en el recorrido, pero bueno, hoy sí ya puedo decir que eso tuvo mucha importancia en lo que yo hago, porque siempre recuerdo que mi abuela, cuando yo era chico, me hablaba y me cantaba en guaraní, me contaba algunas historias, y bueno, y eso creo que es algo que lo tengo muy adentro, y sí, seguramente ha sido una influencia para esto que estoy haciendo. Además estoy pensando que como está diagramado el libro, también está para que las historias circulen, como vos decís, ¿no? Para que tienen este formato y pueden llegar a tener un formato más chico, y por ahí alguien se inspira, y pensando en que, mismo desde el punto de vista editorial, alguien se inspira para hacerlo aún más didáctico para los chicos. Esa es una pregunta que tenía, pero por ignorancia. ¿En el plan de educación se sigue enseñando la historia como antes o eso también? No, hay un cambio. Yo, bueno, lo sé por mi hijo más chico, que hay un cambio. Por lo menos allá donde yo vivo, se está enseñando la historia de otra manera, afortunadamente. Se está produciendo un cambio, y hay una mirada más integral, y hay una mirada más crítica. Hay más voces, se cuenta la historia ya de las comunidades, desde las voces de ellos. Eso está ocurriendo un cambio, sí. Por suerte sí. Pero bueno, es reciente, es de los últimos años.
entiendo yo. Bueno, pero independientemente de la versión que se dé, o sea, que tengan voz ya es mucho. Digo, teniendo en cuenta que no la tenían, digan lo que digas a vos, ¿no? Sí, es muy importante eso, sí, la verdad que sí. Sí, se está produciendo y en el caso de, bueno, de los Comechingones, que es donde yo vivo ahora en San Luis, y ahí tenemos la historia de los Comechingones, mal llamado Comechingones porque, bueno, esto es algo que yo siempre trato de recalcar, en muchas comunidades están planteando que deben llamarse como ellas se llamaban siempre, se llamaban a sí mismos, ¿no? Está pasando en el norte con los mocovíes, que ahora que son mocoit, ahora digamos, ya no se habla más de mocovíes, tampoco se habla de tobat, sino de cuom, no se habla más de onas, sino de selknam. En el caso de los comechingones, el proceso es similar, pero todavía no está muy avanzado, y ellos son camiare. Y bueno, todavía se llaman comechingones para la mayoría, pero si vos hablas yo he hablado con un historiador que es de la comunidad de los comechingones, y eso dice, nosotros somos los camiare y los del norte son los eña y camiare, que son, así se llamaban ellos. Pero ¿y por qué escogieron otro nombre? Bueno, a ver. Es raro, o sea, ¿no? Sí, pero en general, Comechingón era en particular, lo recuerdo que es un nombre de guerra, que creo que los sanavirones, que eran los otros indígenas de la zona de Córdoba, cuando tenían, pues bueno, los pueblos originarios también tenían problemas entre ellos, cuando había conflictos entre ellos, los sanavirones decían que había un grito de guerra que sonaba así como Comechingón, y bueno, y a partir de ahí, los españoles le ponen ese nombre. En general los españoles han puesto los nombres por diferentes razones. En el caso de los tehuelches pasa lo mismo. Son Auniquén en el sur y en el norte los Gununacuna. Ahora están cambiando las excepciones y los nombres de las comunidades. Así que bueno, eso es algo que todavía le falta mucho desarrollo y mucho trabajo en los lugares de enseñanza, especialmente. Pero también está bueno porque de alguna manera este es un aporte que lo pueden ir tomando, y está en tiempo real esto que dice Fernando respecto de que que hay mayor avidez por volver a los nombres, pero también por saber más, por darle a la comunidad. Ahora estoy pensando, ¿dónde tuviste la mayor dificultad para la búsqueda de información? ¿Dónde se te presentó la mayor dificultad? Porque sé que estuviste un poco viajando, un poco estudiando, un poco yendo a los distintos lugares, archivos y demás, y haciendo consultas, pero ¿dónde fue más dificultoso? ¿Cuál de las historias se complicó? Si tuviera que hablar de alguna dificultad o más trabajo, me costó la búsqueda de imágenes o fotografías o ilustraciones para acompañar el libro. ¿Por qué? Porque no hay muchas, no abundan. Las pocas que hay son retratos de imágenes que se han tomado de los personajes ya cuando estaban detenidos, ¿no? Y bueno, ahí hay una falta. Hay algunos artistas actualmente que están haciendo ilustraciones de algunos personajes, pero hay una escasez de material para ilustrar estas historias. Digamos, eso, si preguntás qué fue lo que más costó, por ahí fue eso, claro. Encontrar las imágenes adecuadas para acompañar los relatos, porque no hay mucha cantidad y bueno, ahí es algo para también seguir trabajando. Y ahí pueden enriquecer por ahí los artistas, ¿no? En cuanto a lo que es imagen, porque el artista por ahí tiene un vuelo, con la poca información que tiene, por ahí tiene un vuelo como para generar algo un poco más. Sí, hay un artista que yo siempre cito últimamente porque me parece brillante, que se llama Morera. Morera. Hubiera estado bien que se llamara Morera. Sí, no, que él lo que hace es, a partir de los cráneos que han sido restituidos algunos, los que están en el Museo de la Plata, él a partir de ese cráneo está reconstruyendo, o sea, con el cráneo y con los testimonios de descripciones de los indígenas, está tratando de reconstruir las caras de algunos personajes. Por ejemplo, de Calfucurá, Mariano Rosa y otros jefes indígenas lo está haciendo, y es muy bueno el trabajo de él. Y esto, bueno, porque
yo lo agrego porque lo mencionó Fernando hoy, pero el Museo de la Plata llegó a tener hasta, dicen que hasta 10.000, o sea, restos de más de 10.000 indígenas exhibidos en sus vitrinas durante más de 100 años, desde 1880 y pico hasta hace 20 años. Estaban ahí exhibidos, afortunadamente ahora no están más, están en depósito a la espera de que sean restituidos en algún momento a sus comunidades. Estoy pensando que en algún momento se mencionan algunos lugares, algunos puntos en la provincia de Buenos Aires y aquí cerca, muy cerca, en el conurbano, donde también eso que decíamos que, como mencionaba Fernando, que los exhibían, en un momento se cuenta en el libro que los exhibían, también los tenían detenidos en el caso de la comunidad, de algunas comunidades indígenas, y eran muy cerca de acá. Está mencionado en el libro algunos lugares. Sí. Bueno, la prisión más simbólica y paradigmática fue la isla Martín García, que ahí fue el principal centro de detención de indígenas. Pasaron por ahí más de 5.000 detenidos en aquellos años, pero hubo otros centros de detención, en Río Negro varios, bueno, en Tigre era cerca, en Mendoza también. Bueno, era parte de del aparato estatal que se puso al servicio de la erradicación de estas comunidades. A ver, algo más, a ver si encuentro alguno más. Quiero preguntar, me levanta la mano, no sé. Yo estoy curioso de saber, son familias, son cercanos, han leído el libro. ¿Por acá? ¿Quién más? Acá, alguien. Yo quería preguntarte si queda alguna... Cuidado con la pregunta. No, la pregunta es si queda alguna herencia en aspecto cultural o tal vez culinario o lingüístico de todos estos pueblos originarios. A ver, particularmente, ahora no se me ocurre ninguna, pero a ver, lo que hay, lo que sí tenemos hoy en Argentina es una ¿cómo es? Más de 1.800 comunidades indígenas que están reconocidas por el Estado, distribuidas en todo el país. Bueno, en esas comunidades se respeta y se conserva la tradición indígena. Hay, según el censo, 1.300.000 personas en nuestro país se consideran indígenas o descendientes de indígenas, que es un 3% más o menos de la población total. Y después te podría mencionar, yo vivo en la zona serrana, allá en San Luis. Allá hay una práctica muy, muy habitual de los pueblos originarios, tradicional, ancestral, histórica, es el tema del consumo de plantas medicinales, y eso actualmente lo hace mucha gente que utiliza plantas medicinales como tratamiento o como forma de curación o de prevención de enfermedades. Hay una tendencia del uso de esas plantas medicinales creciente. Eso es una costumbre que hoy se está manteniendo. Bueno, yo digo, en Córdoba y San Luis, se usa mucho, y eso proviene de estas comunidades, ¿no? Es la herencia y es lo que hemos aprendido de ellos. De hecho, yo también lo hago, muchas veces es prevención de la enfermedad. Incluso mucho antes de que la enfermedad aparezca, uno se toma plantas para sentirse mejor y para sentirse más preparado para enfrentar las adversidades que puedan venir. Eso lo aprendimos de estas comunidades. Muy bien. Se sumó gente allí. Voy a ver si me puedo acercar, pues, si no, a ver, si no llego, si se puede acercar, mejor, obvio. Estamos con una transmisión en vivo, así que no hay problema. Vengan para acá. Adelante. Yo soy amigo de maestro, pero lo que quería preguntar acerca de la pregunta de él es el tema de lo que nosotros siempre vivimos en Santiago, que hay un desborde cultural muy grande en la comunidad y sobre todo lingüístico, bueno, más allá de lo guaraní en la Mesopotamia, pero sobre todo en Misiones.
pero sí hay un desborde muy grande, cultural, y que se mantiene muy vivo en las comunidades, que es lo que vivimos cuando íbamos a Santiago, en el lenguaje común de hoy y en las costumbres de culinarias, sobre todo. Sí, bueno, nada de eso. Pero aportarle más, porque... Algo más de eso. Sí, bueno, con respecto a las lenguas, hay información del Centro Universitario de Idiomas que leí el otro día, que dice que hay en Argentina más de 40 lenguas indígenas que se hablan, de las cuales se hablan asiduamente unas 13, y las otras se hablan, digamos, con menos asiduidad, pero más o menos es el universo, digamos, de lenguas indígenas que hoy están vigentes en Argentina, entre 40 y 50. Estoy pensando en las lenguas, en las culturas y en lo que vivió esta región, en Latinoamérica, Sudamérica, Argentina en particular, con las comunidades originarias, los pueblos originarios, y lo que ocurre hoy tal vez con algunos otros lugares en el mundo donde también hay algunos pueblos originarios que están... ¿En qué situación estaríamos? Porque hay como un reverdecer de ir hacia lo que faltó contar, comparativamente con otros lugares, con otros lugares en otros puntos del mundo, ¿no? Creo que la situación, a ver, no conozco en detalle los lugares en otros países, pero sí te puedo decir que en el nuestro, digamos, la situación no es buena. Ha habido un retroceso, sigue habiendo cada vez más problemas en las comunidades. En estos últimos 2 años ha habido un retroceso mayor, pero ya hace muchos años que vienen los problemas en las diferentes comunidades. Yo decía, hay 1.800 en el país y hay muchos conflictos territoriales en todas estas comunidades. No sé, debe haber más de 200 o 300 conflictos en todo el país. Y lo que pasó ahora, que es un dato muy importante, es que en el año 2006 se había creado una ley que era la 26160, una ley que creó el gobierno de Kirchner, o en esa época, que lo que determinó esa ley, que era muy importante para estas comunidades indígenas, era se suspendían las ejecuciones o los desalojos, pues se declaraba una emergencia territorial y a la espera de que haya un relevamiento para determinar y definir este reclamo, a ver si correspondía, si no correspondía. Bueno, había una evaluación que había que hacer y mientras tanto se suspendían los desalojos. Eso se vino prorrogando durante varios años y ya en el gobierno de Alberto Fernández fue difícil prorrogarla porque no se hizo, al final terminó haciéndose, pero ya este gobierno lo derogó. A partir de la derogación de esa ley empezaron los desalojos. Ahora en Neuquén, Río Negro, en Chubut, hay una andanada de desalojos de muchas comunidades que la están desplazando de las tierras que ellos reclamaban, y había un retroceso muy grande en eso y una pérdida de apoyo del Estado a la lucha de esas comunidades que venían teniendo. Incluso el INAI, que es un instituto que depende del Estado Nacional, que es un instituto muy importante durante muchos años, que es el que hizo varias restituciones y que se ocupaba de apoyar incluso jurídicamente a todas las comunidades, ahora está vaciado completamente y le ha soltado la mano, digamos. Así que la situación cada vez es más complicada en ese aspecto, ¿no? Sí. Y ahí el rol de la divulgación, que además es la divulgación con datos historiográficos, pero también a partir de ahora, como se tienen las redes sociales y demás, tenés una forma diferente, tienen un rol importante. Todo lo que pueda hacer divulgación, todo el aporte que pueda hacer el ciudadano de a pie para que se conozca si es consciente de esto. Sí, derribar esos prejuicios que hay, ¿no? Prejuicios y ideas predeterminadas sobre algunas comunidades, cuando se dice los mapuches son terroristas y se generaliza, cuando en realidad es un pueblo, es uno de los pueblos, uno de los pueblos indígenas más grandes que hay acá en nuestro territorio, con una historia muy fuerte, con una cultura se muy conoce fuerte. mucho, Y bueno, y se generaliza y hay una bajada de línea, ¿no? Política sobre ese tema y que es peligroso. Sin duda. Bueno, creo que estamos bien, ¿no? Para la presentación. ¿Algún mensaje más o algún agradecimiento? Estoy seguro, yo arranqué agradeciendo por supuesto a la editorial, a la librería del fondo y también, me imagino, porque está en el libro, a lo que es la comunidad cercana, que es la familia. Yo creo que seguramente querés por lo menos
nombrarlos o decirle un gracias, porque están en el libro, pero está bueno también hacerlo, ¿no? Agradecer a la librería. Hago un fuerte aplauso para la gente de Librería del Fondo que nos dio el lugar. Fuerte aplauso para la editorial, para Fernando Fagnani, para Andrés. No, agradecer, bueno, a Fernando y la editorial que nuevamente ha confiado en mí para poder llevar adelante este trabajo y bueno, y eso para mí ha sido muy importante, poder seguir difundiendo estas historias, así que muchas gracias y bueno, a mis familias, a mi esposa y a mis hijos que siempre apoyan y al resto de los presentes, muchas gracias. Muchas gracias a todos, en nombre de la editorial y de la librería también. Se hace X, ahí, X, ¿no? Muy bien, bueno, sepan que pueden, obviamente.